Ahora sí que nos subieron del todo. Ahora. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Me presento, soy Giselle San Germán, soy secretaria de Juventud de APOC, la seccional de la GCBA. Y estamos acá reunidos para escuchar al doctor Claudio Mate Rollferber. Él es licenciado en Psicología, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ex subsecretario de Atención a la Adicción de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es asesor de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y asesora a organismos sindicales. Y en esta oportunidad nos toca hablar de un tema bastante interesante acerca de este juego de palabras que tiene de un mundo libre de drogas o de drogas libres, ¿no? Y creo que, bueno, como joven y como parte de una sociedad acechada por este tema, ¿no? Creo que es importante reflexionar acerca de esto y de lo que él, bueno, seguramente hoy nos introduzca, de estas construcciones de discurso que legitiman quizá el consumo de drogas, y esta construcción de la posverdad, o estos discursos que hacen que hoy cualquiera, por ahí desde los medios digitales, como influencers o youtubers, como dice el doctor en alguna oportunidad, quizá bajen una línea de consumo que por ahí no nos hace bien como sociedad, más allá de la opinión que pueda tener cada uno. Creo que es importante reflexionar sobre el tema, así que bueno, sin más preámbulos, lo escuchamos, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, por supuesto, mi agradecimiento al sindicato, a POC, en la presentación de su secretario general, Hugo Quintana, a la Secretaría de Juventud también, a Humberto Rollero, que ha sido el motor y alma de que nos podamos encontrar, y bueno, y a todos ustedes por estar presentes. Bueno, no sé, la primera propuesta es más que nada metodológica. No sé si estamos de acuerdo. El tema que yo voy a iniciar la conversación es un tema que no está del todo resuelto, que no tiene una fórmula única de mirarlo. Así que son válidas todas las opiniones y todos los debates, especialmente entre la militancia. No sé si hay mucha militancia aquí presente, pero me parece que no hay. Bueno, pero entre las opiniones todas son válidas, no solo la de la militancia, pero me parece que sería bueno que nos escuchemos todos en lo que podemos construir colectivamente con respecto a este tema. Yo tengo una opinión, una mirada, y es la que voy a compartir con ustedes inicialmente, y después, bueno, no sé si tenemos la posibilidad de que cada uno intervenga, diga, discuta, refute lo que van a escuchar. En principio, quiero marcar que como antecedente yo he tenido la responsabilidad de diseñar y gestionar la política pública en dos provincias argentinas, la política pública de drogas, en la provincia de Buenos Aires entre los años 2002 y 2005, después asesor ministro de salud, una cosa más genérica, pero focalmente en adicciones estuve en ese periodo. Y quería decir también por inicio que durante ese periodo la prevalencia de consumo de alcohol, fundamentalmente de alcohol, considerada por la mirada que voy a compartir con ustedes, otra droga más, se redujo en un 30%. Estos no son datos propios, son datos de la CEDRONAR, y se planchó por primera vez el consumo de todas las demás drogas durante todo ese periodo. Y después, bueno, repetí la experiencia en la provincia de Chubut, que esta vez más corta porque solamente fue la puesta en marcha de una agencia en aquel momento también de prevención. Así que los dos antecedentes y la mirada que tengo es obviamente desde la formulación de políticas y la mirada de la responsabilidad de gestionar. Digo esto porque el problema tiene tal magnitud hoy que me pasa muy seguido que cuando tenemos algún encuentro donde la propuesta es conversar de esto, no falta la intervención testimonial, es decir, el problema que alguien tiene o que tiene cerca desde el punto de vista de la clínica y qué hago con mi hijo o qué hago con un familiar
que están necesitando asistencia y ayuda, y esto cada vez pasa más, y no lo puedo dejar pasar por alto, aunque no soy el especialista en la clínica, en el tratamiento, en qué hacer hoy. Sí fue responsable de qué hacer cuando me tocó la gestión, y ahí, bueno, lo que hicimos fue crear una red que llegó a ser la red pública más importante de Latinoamérica de atención de adicciones, que fueron los CPA de la provincia de Buenos Aires durante ese periodo, y que llegaron a haber casi 200 servicios públicos y otras tantas, 200 camas también para internación. O sea, como red pública fue la más importante desarrollada en nuestro país y en aquel momento en Latinoamérica. Así que hasta ahí me daba a mí, que la gente pudiera acceder a quien los tratase y no ser quien los trata. Así que bueno, por esto, por ahí, bajo las expectativas, creo que no tanto como para que se vayan, pero bajo las expectativas de los temas más que tienen más que ver con la resolución clínica del problema. Bueno, dicho esto, me voy a poner a presentar muy, con alguna fragilidad en los datos, pero no por responsabilidad mía, cómo estamos hoy. La fragilidad de los datos, que no es lo que a mí me gusta, porque creo que en esto una de las cosas con las que tenemos que lidiar más es buscar la evidencia, más que, no digo desatenderlo, pero más que los conceptos, primero a partir de la evidencia, y después sí discutir los conceptos, que es muy importante, ¿no? Acá no quiero usar la palabra relato o narrativa del problema de la droga, pero sí quiero que larguemos con el tema real. Nuestro país dejó de medir un indicador que es muy importante para la formulación de políticas, porque mide cómo vas, que se llama prevalencia, es decir, cuántas personas tienen el problema y cómo se va comportando esa curva a lo largo del tiempo. Argentina dejó de medirlo por razones también ideológicas, es decir, que no llegó, esto fue la manifiesta argumentación de quienes dejaron de hacerlo, no entendían el por qué se mide la prevalencia, porque pasamos a tener una política basada en la persona. Y la persona, la prevalencia no es un dato relevante. ¿Cuántos hay como vos con este problema? Deja de ser relevante. Estamos más interesados desde hace mucho tiempo, parte del problema, en solamente considerar a las adicciones o la drogodependencia como un problema de la persona. Y esto puede ser válido desde el punto de vista clínico. No, no es válido, es fundamental, pero no desde la política. Partir desde ahí, formular un programa, nos hace poner de vista algunas cosas sobre las que quiero comentar. En la mayoría de los problemas de salud, las prevalencias de las enfermedades se miden casi en paralelo con la producción de los servicios de salud. Es decir, vos sabés cuántos partos, cuántos internados por COVID tuvimos, porque hicieron contacto con los servicios de salud. Y eso empezamos con un dato positivo. Argentina tiene una oferta de salud tan buena, digo, comparado con el resto de la región, que prácticamente todo el mundo accede a una atención institucionalizada de la salud. Son muy pocos casos, por ejemplo, que se hacen en la casa. Y esto sí es común en otros países de la región. En nuestro país, como que hemos naturalizado, por lo menos desde la década del 40 para acá, que la salud pública sea universal y todo el mundo pueda acceder. Entonces, los datos de producción nos dan más o menos el perfil de todas las enfermedades. Acá tenemos la primera diferenciación con la cuestión de que las adicciones son un problema de salud, y este es uno de los tantos, vamos a decir, latiguillos sobre el que me gustaría hacer cierta deconstrucción. Las adicciones son un problema de la cultura y de la economía con impactos en la salud de las personas. Que no es lo mismo. La primera definición polémica también para discutir. Lo fundamental es un problema de la cultura. La drogodependencia es un problema de la cultura y de la economía en segundo término, con enorme impacto sobre la salud y generalmente resueltas de los sistemas sanitarios. Pero acá vienen las dos cosas que me parece que son parte de que estamos donde estamos, que es, cuando vos pasás la concepción del problema de las adicciones en la persona, caes en la idea que es un problema de salud mental. Entonces, es la persona que tiene algún problema de la infancia que lo hizo. Tiene algún problema en su infancia que lo hizo drogón. Y no hay otra mirada que esa. Entonces, la respuesta es salud mental, y nosotros hoy tenemos las adicciones contenidas en una ley, inclusive en una ley que las entiende solamente como un problema del individuo que tiene un trastorno o un padecimiento, como dice la ley de salud mental, que es drogarse.
¿Es falso? No, y acá viene lo que decía la compañera Juventud, y porque yo en el libro empiezo porque es la posverdad. La posverdad no es una mentira. La posverdad es algo más cínico que la mentira, porque toma hechos reales y los construye en favor de un interés argumental que es a donde vos querés llegar. Eso es posverdad. Posverdad no es una mentira, es una selección de datos de la realidad que sí existen, como por ejemplo otra afirmación, que la droga siempre existió en la historia. ¿Es falso? No, siempre vas a encontrar una tablita de arcilla, algún relato griego, antiguo, algún poema de Homero que hace referencia a alguna droga y alguna persona que la consume. Es cierto. Ahora, lo que no es cierto es que sea una epidemia históricamente. Es epidemia a partir de la revolución industrial. Cuando la industria y la economía capitalista, y no estoy en contra del capitalismo, no es un discurso anticapitalista, pero digo, cuando la economía convirtió a una mercancía, o comenzó la droga en una mercancía. La droga siempre existió, pero no como mercancía. Vuelvo. El tema de la ley de salud mental tiene esta cuestión, que nos lleva y nos reduce a un enfoque basado solamente en la persona y en una persona que tiene un padecimiento de salud mental. Desde que nosotros, como país, asumimos que el problema de las adicciones son un problema de salud y dentro del problema de salud un problema de derechos y dentro del problema de los derechos es un problema de salud mental, la prevalencia de consumo creció como nunca antes en la historia argentina. Y este es el dato más relevante de por qué no queremos medir más la prevalencia. Desactivamos desde esa ideología la idea de medir cómo nos va. Y entonces dejamos de ver lo que yo estoy diciendo ahora tiene un atraso de prácticamente hoy 6 años, es decir, desde 5 años. Desde el 2017, Argentina desactivó unilateralmente, digo unilateralmente porque se desmarcó de un compromiso internacional que nuestro país tenía con el resto del mundo, de producir datos epidemiológicos sobre la cuestión de la prevalencia y quedamos, como digo, desmarcados del resto del mundo. Pero hasta 2017, y desde una fecha que podríamos citar medio arbitrariamente, en el 2007, el crecimiento del consumo de todas las drogas en Argentina en promedio rondó el 130%, es decir, duplicó y más el consumo de todas las drogas excepto el alcohol, que ya venía tan alto que no había forma de duplicar. Entonces, ese indicador podría, si nos detenemos un poco, saldar algunas discusiones sobre la necesidad de realizar lo que venimos haciendo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo no le está yendo así. No es que hay un fenómeno global, meteorológico, de un crecimiento del consumo de drogas como el que tiene Argentina estos 10 años. Es más, el promedio mundial de crecimiento del consumo de drogas en el mismo periodo es del 16%. Nosotros estamos en el 130%. Es decir, hay algo acá que no se está haciendo bien. Y los países que están cercanos en este ritmo de crecimiento con el nuestro son Uruguay y Chile. O sea que el fenómeno que tenemos que mirar, lo tenemos que mirar en los 3 países transversalmente. Y tiene que ver con las políticas que han aplicado estos 2 países, o estos 3 países, para entender por qué. No solo el mundo no ha crecido al ritmo que ha crecido el consumo de drogas en estos 3 países, sino que hay países que están logrando resultados de retroceso en el consumo, y estoy hablando solamente del cuadrante occidental, para entendernos más, ni hablar de países asiáticos o africanos, donde el problema de la droga es absolutamente irrelevante. Pero no, como voy a hablar de política de drogas, seguramente sería polémico que nos comparemos con Japón o con China o con los países islámicos. Pero créanme que son parte del mundo. Es decir, cuando hablamos del mundo, tenemos que hablar de que hay países islámicos, y existe China, y existe Japón, y existen muchos otros, en los que la droga no ha crecido, en que la droga no es un problema relevante, y en los que estos fenómenos de los que vamos a hablar no se verifican. Y en los que además, voy a decir otra cosa, que también nos pasa hoy, es el problema que está en la agenda de las personas en nuestro país, en todos los barrios, especialmente
Yo trabajo con curas villeros, trabajo en el sindicato La UOCRA, y no sé si ustedes saben, la UOCRA es, en términos generales, la primera opción laboral para muchos jóvenes en Argentina. La primera opción laboral de un trabajo digno, formal, de una manera de ganarse el ingreso, que vienen de los barrios más golpeados de nuestro país. Es decir, todo lo que voy a decir, perdónenme, pero tiene un enfoque muy marcado de clase. Perdónenme que hable de esto, me parece en desuso, porque hoy hay que hablar de otras perspectivas, que son válidas también. Me parece que de perspectiva de clase no se habla más, como si las clases sociales hubieran desaparecido o la desigualdad hubiera desaparecido del mundo. Pero yo trabajo especialmente con este tipo de población y les aseguro que en los dos casos, en los que están fuera del sistema, a través de lo que hacemos con limpio de menos en las villas, o los que ingresan al sistema, y vos lo conocés, cuando ingresan a la UOCRA y ves que les cuesta cumplir un horario, obedecer consignas, venir a trabajar los lunes, etcétera, etcétera, también con esos aspectos. De cómo están viviendo y qué les pasa. Y les aseguro que de los que les pasa, de los tres primeros problemas que hay en nuestros barrios populares, un tema en el que tenemos que empezar a enfocarnos, porque la mitad de los chicos de los que estoy hablando en nuestro país, 20 años o más, 70% más de la mitad, son pobres. Y muchos de ellos indigentes. Y créanme que en su agenda puede estar la representación de la indigencia, pero primero que no está la representación de la droga, como el problema de su padre. Entonces, como que la agenda de discusión, de clase, va por un lado entre los más pobres y por otro lado entre los que no son tan pobres y mucho menos todavía en la política. Como decís vos acá en la introducción de esta publicación del sindicato. Está fuera de la agenda política y está metida en la agenda de todos los barrios argentinos y con razón por estos datos que di al principio del crecimiento que ha tenido. Bueno, esto sería más que nada una descripción ya polémica, muchas cosas que he dicho, lo reconozco, pero más que nada de la mirada. Pero es muy importante cómo vemos el problema para saber después lo que vamos a proponer en consecuencia. Esto es más o menos como está. Ahora bien, ¿por qué estamos así? ¿Por qué está así Uruguay con este nivel de crecimiento? ¿Por qué está así Chile y no muchos otros países? Mi opinión es que hemos recortado la idea de que existen consumidores sin que existan productores. Es decir, la gente consume algo que la ley de salud mental corta ahí, que nadie produce. O sea, no hay responsabilidad de productores en la droga. En esta mirada no hay responsabilidad de productores. Y si vos mirás así el problema, desde la política, dejás de mirar, para mí, una de las causas fundamentales, que es el accionar de los productores. No digo que no haya en el otro extremo una variable muy importante llamada vulnerabilidad cultural, primero que nada, vulnerabilidad de la familia, vulnerabilidad de la escuela, vulnerabilidad de los valores, vulnerabilidad social, vulnerabilidad material, etcétera, etcétera. Hay un lado que es la vulnerabilidad. Pero del lado de la producción de este problema no hay más mirada desde la política, excepto la idea de que es el narcotráfico, media abstracta, incluso, adelanto algo, hasta diría sobrevaluada, otra palabra polémica, intencionalmente. ¿Por qué? Porque si vos decís que el problema de los productores de droga es el narcotráfico, vas a caer inmediatamente en la idea de que legalicémosla. Si el problema es el narcotráfico, legalicémosla. Puede ser una salida que Uruguay está ensayando, mejor dicho, estatizando, no legalizando, o quiso estatizar el microtráfico. Después me voy a detener en el Uruguay. Pero esa conclusión creo que encierra una trampa, que es, digo yo, que la legalización es un cambio de proveedores. Nada más. No una solución al problema de la droga, sino un cambio de proveedores. Si no la provee más el narco, la va a proveer hoy la industria farmacéutica, del alcohol, cualquier otra. Estamos cambiando de proveedores. Ahora, hay que hacer un escenario de simulación hipotético a ver qué pasa con las drogas en manos de estos proveedores del capitalismo formal. Yo creo que no.
todas las drogas que maneja ese proveedor triplican o cuadriplican el nivel de consumo y de muertes que las drogas entregadas por el narco. Hay que ver los datos de mortandad asociada al consumo de alcohol en nuestro país, especialmente en jóvenes, la sobremedicalización de fármacos producidos por la industria. Y lo que vienen teniendo atrás este otro proveedor es una maquinaria de la que el narco no dispone, pero sí capitaliza, que es la maquinaria de la posverdad y de la promoción y producción a través de todos estos sistemas, que del lado de la economía formal lo tenemos. Otra vez todos fascinados con la propaganda de la cerveza que vamos a tener en el Mundial de Qatar. Suspiramos el uso que hacen de este tipo de emociones la industria que sabe usar para multiplicar, como se ha multiplicado, el consumo juvenil e infantil de la cerveza en Argentina desde la década 90 acá, que nadie les puso un límite. Sí, les puso una ley, pero desapareció el organismo de aplicación. Misteriosamente. Así opera el narcomercado legal. Entonces, esta discusión de la legalización sí o legalización no, para mí es solamente discutir, es entrar en una discusión que me parece que es tomar partido por alguien que a mí no me representa en ninguno de los bandos, en lo particular. Bien, ¿cómo viene operando esta industria de aquel lado de la ley y que tiene una responsabilidad directa en el nivel de aumento de consumo que ha tenido la Argentina en la última década? Bueno, obviamente no pueden publicitar ni marihuana por ahora, ya lo están haciendo, ni marihuana, ni cocaína, ni metanfetaminas. No lo pueden hacer, pero hay vías secundarias o indirectas de promocionarla, y que todas tienden prácticamente a lo mismo. No están hablando, porque todavía no hay marcas, sí de marihuana, pero no de las otras. No es instalar una marca, pero sí instalar los elementos que más han actuado como resistencia social y política a la legalización definitiva, que hasta hace 10 años ha sido la percepción de riesgos. Es decir, todos nosotros pensábamos hace 10 años que las drogas son malas. No hay ninguna droga buena. Este elemento resistió durante muchos años, y no digo solamente al embate del avance de la industria, resistió culturalmente en nuestras comunidades la proliferación del consumo. Desde el punto de vista de la acción mercantil de esta industria, que tiene nombre y apellido, y que tiene enormes casas matrices en distintos países, también me voy a detener por qué están en esos países, pero vienen actuando especialmente sobre una población correctamente segmentada a través de influencers, youtubers, metamensajes publicitarios, de no solamente que no hacen nada, sino que hasta tienen usos benéficos. Dos renglones con respecto al uso medicinal de la marihuana. De la marihuana, primero que nada digo, no estoy en contra de su utilización para usos medicinales, pero tengo que decir rigurosamente que ninguna agencia en el mundo la reconoce como medicamento todavía. Ni a la marihuana ni a ninguno de sus componentes. Todos hemos aprendido que es la ANMAP con el tema de las vacunas, todos sabemos cuáles son las agencias de control de medicamentos de los Estados Unidos, de Europa. Ninguna reconoce la marihuana ni ninguno de sus componentes como un medicamento, y sí como una administración paliativa para el tratamiento de algunas enfermedades muy incómodas. Ahora, con respecto a marihuana. De la marihuana, de todos sus componentes, hay una molécula que se llama cannabidiol, que se extrae únicamente en condiciones de laboratorio, no con Mabel haciendo un guiso en el fondo de la casa a ver cómo le sale el CBD a la plantita y al cogollo, sino aislada en condiciones de laboratorio y con el seguimiento médico correspondiente de cuáles son las dosificaciones, no empíricas, sino mediante estudios diagnósticos que van evaluando, por ejemplo, en epilepsia, cómo es la evolución del paciente de acuerdo a lo que le estás dando, porque sí es cierto que empíricamente bajás las convulsiones, y creo que si viene alguien que me dice que tiene a un hijo que hacía 90 convulsiones por día y le empezó a dar cannabidiol y las redujo a 0, obviamente yo le siga dando.
pero también advertirles, porque cualquier medicamento tiene advertencia, que no sabemos qué va a pasar con ese chico cuando tenga 20, si le empiezan a dar de los 3 años, un producto que desactiva las funciones cerebrales. La epilepsia es un pico de alta tensión cerebral, no sé si saben. Y el cannabidiol y los otros compuestos de marihuana hacen precisamente una desactivación de funciones cerebrales. Entonces, todas los signos positivos que vos ves en el tratamiento de los pacientes tienen que ver con este planchamiento de funciones cerebrales. Que bueno, como medicamento, ya les digo, formalmente no lo es, pero como una, digamos, administración que se le puede hacer a un paciente, los resultados son buenos, pero todavía nadie se juega, ni la propia industria, a decir que es un medicamento, sino porque básicamente no sabemos, no hay casuística para afirmar qué pasa con un chico que desactivaste funciones cerebrales desde los 3 años. Eso solamente como mayor aceptación en el tratamiento de las epilepsias refractarias se le administra a pacientes con síndrome de Dravet, que es una combinación de epilepsia con déficits madurativos o intelectuales en el chico. Entonces, ahí sí está aceptada porque el riesgo parece menor. Bueno, es el único comentario más clínico que uno va a hacer sobre este tema, pero quiero decir, sobre esta molécula se ha montado una campaña publicitaria que, como ocurrió con las tabacaleras, que han copiado las mismas estrategias de las tabacaleras, de ocultar todos los daños posibles para la generación de mis viejos que fumaba el 67% de la Argentina en la década del 60, antes que a alguien se le ocurriera prohibir la publicidad de tabaco, que fue uno de los impactos de política pública más trascendentales que ha habido en drogas en Argentina, la reducción de consumo de tabaco, y entre las medidas más importantes, vuelvo al tema de ir mirando a los productores y no al tipo que tenía el cáncer de pulmón, fue contra los productores, y ahí vos tenés cómo, cuando atacás eso, cae, se precipita, no a cero, pero se precipita el nivel de prevalencia. De 67 hemos pasado a 28% de consumo de tabaco, y de nuestros hijos, yo diría, es la única droga que consumen menos nuestros padres. Eso fue fundamentalmente porque se evitó toda idea como la que hoy viven nuestros hijos con la marihuana, de injerencia de la industria en la construcción de la representación de riesgos que la gente tiene sobre, en aquel caso el tabaco y hoy sobre la marihuana. En el tabaco, hasta yo diría, la asociación entre el cáncer de pulmón y el hábito de fumar empezó a hacerse público en la década del 70. Se sabía desde la medicina desde el año 23, probadamente, que el tabaco producía cáncer de pulmón. Sin embargo, la industria se ocupó de generar el blindaje necesario para que murieran miles de personas en el medio sin saber que lo que lo estaba matando era el hábito de fumar. No estoy haciendo comparaciones tabaco-marihuana en cuanto al producto, sí en cuanto a la estrategia comercial. ¿Claro? No estoy diciendo cuál es peor, cuál es mejor. Estoy diciendo que es la misma estrategia. Se niega todo el tema de hipoperfusión cerebral que produce la marihuana, está probado por todas las imágenes que tienen, porque ni siquiera necesitamos el esfuerzo que hacía la medicina en la década del 20. Hoy hay miles de formas de ver un cerebro funcionando y ver qué pasa con el consumo de un porro, nada más, y ver esto que hablo, que es la desactivación de áreas fundamentales en el cerebro que tienen que ver con factores cognitivos, que tienen que ver con la comprensión, que tienen que ver con la capacidad de atención, y por eso, a diferencia del tabaco y de otras drogas, el problema de la marihuana en Argentina no se va a ver en los hospitales, se está viendo en las escuelas. Cómo llegan los chicos a las escuelas con este nivel de consumo que tenemos de arriba del 30 o 40% de fumadores de marihuana en el colegio secundario. El efecto se ve en la escuela. Esto que estoy diciendo hoy, ojalá no pasen 60 años para que no tengamos que discutirlo. Hay que ver revistas científicas, no youtubers que parece que tienen más influencia que las universidades más prestigiosas del mundo, que están a los gritos hablando de esto y sin embargo no llegan a nadie, sin youtuber, que es un representante de una ONG de Cogollo del Oeste, que llega a todos nuestros hijos. Y no llega Lancet, no llega las universidades de Sydney, no llega las universidades de California, todas las que están diciendo algo sobre marihuana, sobre todo sobre THC, van a pasar muchos años para que lleguen. ¿Por qué pasa esto? Bueno, obviamente, porque como mercancía nadie la regala.
ni esta, ni las que se van a venir en la legalización. Todas son negocios, incluso el de marihuana, uno de los negocios más crecientes como emprendimiento, hacia donde todas las consultoras de fondos de inversión están orientando ponerle plata, que solamente lo único que necesitan es una sociedad y sobre todo instituciones o una clase política desprevenida, siendo muy generoso, de que no avancen las regulaciones o desregulaciones sobre este tema. Esta industria viene operando, pero también viene operando, y lo meto en un tema por ahí un poco más genérico, también viene operando porque la droga como mercancía es el elemento o la mercancía que más divisa extrae de la economía norteamericana, porque es el principal país de consumo. Y esta lógica es la que ha hecho que durante todo el periodo de la prohibición, y más que nada ahora, los norteamericanos tengan que soportar lo insoportable, es decir, que se trastoquen los términos de intercambio. Es decir, que el capital no vaya del sur al norte, sino que venga del norte al sur, porque hoy los productores de droga son colombianos, afganos, paraguayos. Es insoportable eso para una economía como la norteamericana. Es la mercancía que más dólares extrae de una lógica que ya se hizo insoportable en el consenso de Washington. Entonces, ahí fue donde por primera vez todas estas banderas, que son de las izquierdas de estos tres países que nombré, fueron enarboladas por primera vez. En el consenso de Washington fue la primera vez que un premio Nobel de Economía de la Escuela de Chicago anunció que la guerra contra las drogas es una guerra perdida, legalicémosla. Pero lo dijo desde la lógica de observar cómo la economía norteamericana perdía cada vez más divisas. Esto es lo que desde el lado más macro, digamos, también está impulsando la idea de desregular completamente y pasar a una de las fórmulas, si se quiere, yo diría casi de las últimas, que le queda a la economía de mercado por liberalizar. Es esta mercancía en particular. Bueno, todo esto en su conjunto tiene que ver con lo que hoy estamos viviendo, los países que han adoptado este guión de la legalización, y yo no estoy discutiendo, no estoy discutiendo la penalización del consumo. No estoy discutiendo si tenemos que volver, como antes del fallo Arriola, a meter preso al consumidor. No estoy metiéndome en esta discusión. Quiero ir más hacia la idea más estructural de que este sea un mercado abierto, de que este sea un mercado abierto. Ya les digo, yo trabajo para sindicatos, defiendo al trabajador, así consuma hasta desnucarse, defiendo que no sea penalizado, defiendo que mantenga su fuente de trabajo, defiendo que sus derechos sean respetados, etc. Pero no es la misma discusión esto que va a pasar en el plano de la despenalización con lo otro, que es la apertura del mercado de la droga, que es los que más están actuando para crear las condiciones de aceptación, de relajamiento, que basta sutilezas extremas de habernos acostumbrado y creer que somos elegantes, si no decimos más droga, decimos sustancia. Eliminar toda connotación negativa de este mercado. No se dice droga, hay que decir sustancia. Hay que hablar también, como hablaron las tabacaleras durante muchos años, que solo unos pocos son problemáticos y que la mayoría no lo es. O sea que podemos convivir como si todos perteneciéramos a sectores muy acomodados de la sociedad, podemos convivir con un consumo más o menos llevable y que, bueno, algún energúmeno, como dice Escotado en su libro, no sabe consumir, o como dicen los chicos cuando se murieron los 4 de Tambor, no sabían cómo consumir, por eso se murieron. Hay que aprender, hay que tomarle a poquito, fíjate cómo te sentís, etc. Todo esto tiene una lógica, no es que se le escapó mi intendente del oeste. Tiene una lógica. Nos han enseñado y les han enseñado a nuestros hijos, y les han enseñado a muchos profesionales, incluso a hablar de esto. Otro día vi a propósito de un congreso de pediatría, que hablaba de consumo problemático en pediatría. Como si hubiera uno no problemático en pediatría. Hacen congresos, lo repiten, no se detienen a pensar ni lo que están diciendo. Se habla también, no se habla de drogadependientes,
es usuario. Es usuario de sustancia no problemático. Esto cero problema. No tiene ningún problema esa persona. Es usuario te da la idea de que controlás. Hay que ir a las comunidades terapéuticas a ver cuánto controlan. Dice que controlás. El usuario es el tipo que ejerce un derecho sobre el objeto, ¿no? Es usuario, lo usa. No al revés. Usuario no problemático de sustancia. Todo esto es el clima, el caldo sobre el que sí, problemas individuales por ahí de vulnerabilidad, puede hacer que alguien que conocemos en su historia, fragilidad en lo que fuera, en su red de contención, en su familia, lo que podemos ver en un consultorio, consuma. Pero este es el caldo social, epidemiológico, por el cual nosotros tenemos un consumo duplicado en 10 años y el resto del mundo no lo tiene. Esto es lo que está pasando. Una apostilla sobre Uruguay. Uruguay ensaya algo que es, bueno, no le doy a las empresas el control del microtráfico. Ensayó esto desde el 2012. Dijo, voy a estatizar el microtráfico, porque así le doy yo como Estado, esta es una vía alternativa a que el mercado lo maneje. Voy a ensayar una vía alternativa. Bien, ¿qué ha pasado? Cuando, bueno, obviamente el consumo, ni hablar, no lo redujeron, pero tampoco se lo proponían. No redujeron el consumo, sino que aumentaron. Uruguay tiene 130.000 nuevos consumidores de marihuana que no tenía en 2012. O sea, del consumo ni siquiera podemos empezar a discutir, que se bajó. Ahora, la idea de que reemplaza el narcotráfico. Miren lo que pasó en Uruguay. Uruguay, para que el Estado sea el proveedor, le puso una regulación, por ejemplo, la concentración de THC, que es el factor activo de la marihuana. Hoy, sabrán ustedes que una de las tantas industrias fuertes que está atrás de la legalización de la marihuana es la agroindustria. No voy a dar nombres propios, pero imaginen la que tantos problemas tenemos con el glifosato, la misma. Esa agroindustria, el mismo dueño accionista de esa, es uno de los accionistas fuertes de esta industria del cannabis. Bien, han desarrollado formas de híbridas transgénicas de mayor concentración de THC. Hoy la concentración de THC, que naturalmente hace 40 o 50 años era del 6%, y llega al 30% en las nuevas variedades de la planta de marihuana. Bien, los uruguayos dijeron, bueno, nosotros vamos a entregar desde el Estado una marihuana de 6% de concentración. Lo que hicieron, sin entenderlo, creo, fue hacer lo mismo que hacían las tabacaleras con los cigarrillos low carb, ¿se acuerdan? Que era como hacer que empiece la gente. Cómo empieza un chico a fumar, a tener un hábito es absolutamente espantoso para quien lo inicia, meterse humo adentro de la garganta. Low carb. Bueno, acá sin darse cuenta, que también fue guionado por la industria todo este proceso, llegaron a crear estos nuevos consumidores que obviamente, como toda droga, no sé si volver a un tema clínico, pero el fenómeno de tolerancia en la droga es que por la forma en la que actúa sobre los receptores cerebrales, toda droga, todo el factor activo de la droga, va produciendo un fenómeno de tolerancia. Quiere decir que ese receptor que antes era de oxitocina, dopamina, cosas del placer bellísimas que nos pasaban cuando hacíamos el amor, cuando nos hacíamos amigos de alguien, cuando mirábamos un paisaje, bueno, sobre esos receptores actúa con un estímulo químico toda droga. O sobre la adrenalina, por ejemplo, la cocaína. Entonces, va reemplazando esas hormonas que nosotros producimos por una mercancía que tiene un valor en el mercado. Ese es el fenómeno comercial de la droga. Pero el fenómeno neurológico de la droga es que ese receptor se hace específico para la droga, deja de ser específico para la oxitocina, pero no te interesa tu novia de la infancia, te interesa que la nueva novia sea del palo, consuma, tus amigos, todos sean del mismo entorno. Eso en cuanto a la conversión en los hábitos sociales. Pero desde el punto de vista neurológico, cada vez va a necesitar más ese receptor del químico para alcanzar los niveles de excitación que obtenían en el primer consumo. Por lo tanto, vos le diste a tus pibes en Uruguay una marihuana del 6% y pasa lo que pasó después, que a los 3, 4 años todos querían la otra, la que le vende el dealer, no la que le vende el Pepita.
Entonces, esa reconversión lo que hizo fue alimentar más narcotráfico que el que había antes. Entonces, para que la legalización realmente reemplace al narcotráfico, no tiene que haber regulación absoluta. Que vendan lo que quieran, que promuevan como quieran, que establezcan los parámetros de estrategia comercial que quieran, y que no le pongas ningún tipo de regulación a la cantidad, ni las vías de comunicación, ni la cantidad de factores activos que tenga. Ahí sí vas a reemplazar el narcotráfico. Todo lo que hagas en el medio, lo que va a hacer es aumentar el negocio de lo que queda al margen. ¿Entiendes? Al Uruguay le pasó esto. Y ahora, bueno, cuesta mucho volver para atrás una vez que lo hiciste. Cuesta mucho volver para atrás. Bien. Voy cerrando con algunas líneas o ideas de... Algunas me parece que están como ya dibujadas o esbozadas. No se puede dejar de considerar en la política pública el rol de los productores. Hay que volver a tener una mirada integral sobre el comportamiento de los productores, y especialmente sobre las drogas de inicio, que casi todas son ya legales. Alcohol, ni hablar. Una publicidad como la que vamos a ver hasta el cansancio en este mundial no puede existir más, como no existe en ninguno de los países que sí lograron vencer el problema de la droga. Los nombro porque parece que si no hablo en abstracto, son todos los países escandinavos. Ustedes van a decir, bueno, claro, países escandinavos. Los países escandinavos los nombro porque vienen de tener un problema muy grande de drogas y la redujeron. Estoy hablando de un país musulmán. Vienen de tener serios problemas con la droga. Y hoy están dando cátedra en varios lugares del mundo, como los finlandeses, por ejemplo, con todo lo que hicieron en el sistema educativo, para reducir el consumo de drogas. Los nombro por eso, pero ustedes me van a decir, bueno, finlandeses, son rubios, bailan el vals, no tienen papelitos. Bueno, nosotros nos comimos durante 15 años Suiza y Holanda como modelo, que hoy ni siquiera sostienen esta política que acá estamos viendo. Y los holandeses no son más morochitos que los suizos o que los suecos. Bueno, los países escandinavos vienen haciendo una política muy activa y muy efectiva con respecto a la droga. Tema educación, tienen cosas que me parece hoy son inaceptables. Tienen estado de sitio para adolescentes solos en la calle después de la noche. Estoy promoviendo esto, pero estoy diciendo cosas que esos países han hecho con respecto a volver al rol de la familia, fortalecer la casa, el hogar, los lugares donde se forman, y la escuela. Son dos lugares donde... Y en ningún caso, la otra que nosotros parece que la industria ha elaborado un discurso muy efectista con respecto a quienes no queremos la apertura del mercado de las drogas, que es, bueno, quieren los marines y la DEA en nuestros barrios. Y la verdad que no es o la DEA o los marines o la militarización de la 1114 la respuesta. Cuando yo digo es un problema cultural, estoy corriendo el tema militar. Ojo, yo creo que alguna respuesta, y la dio Lula, al tema del narcotráfico cuando está muy arraigado, y hablo del tema del narcotráfico. Lula, para poder jugar un mundial y realizar unas olimpiadas, bajó al ejército en la Rosina. Lula, que nadie lo puede acusar de lechoso, fascista. Y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los países de nuestra región que no tienen este problema. Y los países de la región que tienen este problema son los que, sin decirlo, han dicho lo mismo que dijo Suecia. ¿Cómo empieza la política sueca de drogas? ¿Cómo empieza la política sueca de drogas? Con la frase, la droga es inaceptable en nuestra cultura. Y a partir de ahí ordenan. Ordenan su legislación, ordenan su política, ordenan su respuesta, ordenan su mensaje. Es inaceptable en nuestra cultura. Si vuelven sobre su idea de tradición, que es lo que hace un país productor de cocaína como Bolivia, que casi no tiene problemas de cocaína en consumo. Colombia tiene menos consumo que Argentina de cocaína. Entonces, hay posicionamientos que son una construcción cultural, que no necesitan ejércitos, que rechazamos los ejércitos en este tema, que rechazamos la represión en este tema, pero sí la firmeza del mensaje, que viene de la familia, desde el hogar, desde las instituciones, desde los sindicatos, de donde sea. Y si quieren más, les puedo decir, para que no quede una cosa abstracta, que nosotros no hemos hecho, es lo que nos pasó con el tabaco de vuelta. Con el tabaco no hizo falta que acá un gendarme esté mirando quién tiene un cigarrillo. En ningún momento hizo falta. Fue una combinación de información,
Cultura de respeto por el otro. Cultura de respeto por el otro. Idea de comunidad, voy a decir comunidad organizada. Idea de comunidad organizada frente a un problema bajo un concepto unificador. La droga es inaceptable en nuestra cultura por todo lo que representa. Por todo lo que representa. Y yo insisto, porque yo nunca me fui de la vereda de la clase trabajadora. Nunca me fui de la vereda de la clase trabajadora. Especialmente en los sindicatos, la droga es inaceptable. Y acá agradezco la presencia de los referentes de este programa, aprovecho para mencionarlo. De APL, que es una secretaría con Carlos Potaro, una secretaría de prevención, y también de UPCN, con Alejandra Sassone, que están acá. Los sindicatos tienen que plantarse de una mirada, y la CGT también, te aprovecho a vos. La CGT también, sí. Bueno, ¿qué peronismo? CGT. Tienen que plantarse, porque en la clase trabajadora, además, hay un rol histórico que jugó la droga y que juega siempre. No solamente en los riesgos de accidentología laboral, sino que la droga siempre, desde sus orígenes, ha sido un instrumento de sometimiento, dominación y explotación y de anestesiamiento de la reducción de confianza. Yo le digo a todos los trabajadores de la boca, tenés dos opciones si a vos te duele la espalda cuando terminás tu jornada de laburo. Ir al patrón y decirle, no soy una bestia de carga, no puedo seguir haciendo esto, o fumarte el porrito anestésico. Estos dos caminos, la clase trabajadora los han tenido enfrente y las patronales los han sabido aprovechar siempre, y yo no quiero meterme ya en un plano del excedente demográfico en el mundo y otras cuestiones que son todavía más profundas, de formas de anestesiamiento, eliminación, o en el caso, como dice Byung-Chul Han, de los que sí tienen trabajo, de dopaje y adaptacionismo a las condiciones de explotación. Ese es otro capítulo que se abre desde una perspectiva de clase. Pero también, desde la perspectiva de clase, tengo que decir, no es lo mismo el consumo de drogas, ni siquiera por calidad en los distintos sectores sociales, sino por las consecuencias en las condiciones de vida en las que viven. No es lo mismo fumar marihuana para una chiquita que va a un colegio con la pollerita tabladita a cuadros, de una piba que tiene que jugarla en una villa y va a la escuela pública y no tiene la personalización en su educación que tiene los sectores. No digo que no sea un problema en todas las clases sociales y que no sea un drama en todas las clases sociales. Estoy diciendo, de una perspectiva de clase, también tenemos que mirar, al menos con solidaridad, lo que significa la droga en un país que tiene a más de la mitad de sus niños en la pobreza. Y va a ser clave para sacar de la pobreza lo que hagamos con la droga. Si vamos a ser contemplativos, condescendientes, si vamos a decir no problemático para todas las clases sociales y para los que fueran, o vamos a empezar con un planteo del tipo, la droga es inaceptable en nuestra cultura y agregaría en nuestra situación social actual. Esa traducción que dije del funcionamiento de los suecos, en nuestra América Latina se ven muchos países que se han plantado frente a este tema. Y pongo un ejemplo que me parece el más fuerte de todos. En México, que es el país que asociamos al mayor deterioro por la penetración del narcotráfico, las zonas de Chiapas, donde prevalecen gobiernos de, no voy a decir izquierda o derecha porque son indigenistas y no caben en esas categorías occidentales, porque tienen gobiernos, por lo menos, muy bien plantados frente a sus tradiciones, no hay muertos por narcotráfico. Vean las estadísticas, no hay un solo muerto en Chiapas por problemas de narcotráfico, cuando todo el resto del país está incendiado. No quieren militares, no han hecho militarización, y han hecho algo que me parece que es lo que se ve acá en los barrios. La bandera antidroga la tienen las mujeres. La tienen las mujeres. Hay comisiones municipales en Chiapas de mujeres. Y anda a entrar con la intención de venderle algo a sus hijos. Y así ha pasado en muchos barrios. Lo que ha pasado también es que muchas madres, muchas están conectadas en este momento a través del webinar, nuestras madres también se han organizado en los barrios, son las que más se han plantado frente a este tema. Lo que pasa es que están solas, completamente solas. No sienten que un Estado diga lo que ellas dicen, sino sienten que el Estado dice, toma de a poco. Eso también es fundamental. Por eso digo, hay una definición que no es de uno, ni de dos, ni de tres. Es una definición colectiva
que alinea absolutamente todo y se puede reducir el consumo de drogas que tenemos e incluso correrlo hacia un problema marginal como son estos países. Nosotros estamos yendo para el otro lado. Entonces, bueno, de vuelta, gracias Quintana. Yo digo, todo discutible y mejor que sea discutible, porque ninguno de estos principios son individuales. Son colectivos, son acuerdos de todos, son discutir desde la distinta mirada y construir una definición con respecto a este tema que creo yo tenemos que tener. Y espero mínimamente haber creado una duda razonable en algunos de ustedes de que no es un guión de nuestra cultura, no es un guión de nuestro pueblo, no es un guión de nuestras necesidades actuales, muchas cosas que hoy tal vez todos repetimos. Bueno, gracias y estoy a disposición para responder. Tres preguntas, no discurso. Tres preguntas. Primero, dale, dísela. Ahí está. Me gustaría saber qué opinión tiene acerca de estos centros de rehabilitación de droga. Por ejemplo, hace poquito el caso de este centro que terminaron todos imputados por una supuesta asociación ilícita, donde la gente se internaba, no se sabía qué ocurría. Y al menos esta es la mirada que tengo yo tengo una mirada bastante intervencionista del Estado, y por lo mismo que dijo al final, ¿no piensa que el Estado tendría que estar presente? Digo, pensando en que, y esta es una opinión personal, el consumo es parte de la autodeterminación propia del ser humano, más allá de las diferencias de clase que coincido. El Estado no tiene que estar presente, ya que me parece a mí, es imposible poder pensar en prohibir a la persona con el consumo, pero sí le puede estar presente, por ejemplo, en la regulación de los productores, por ejemplo, en que la persona de clase más baja no acceda a una droga de porquería, cuando una persona que vive en Recoleta acceda a una droga de mayor calidad. Digo, entendiendo que eso va a existir, el Estado no tendría que estar presente ahí y también por ahí en centros de rehabilitación. Bueno, entendí tres preguntas. Ya está el cupo. No, bueno, primero, el tema de las comunidades, que por ahí son las que están escandalizando en los medios por los procedimientos, algunos de los procedimientos. Yo creo que es el resultado de no tener una regulación. Es decir, la regulación está hoy en una zona gris porque se originó con la idea de que todas cierren, y hoy, a fuerza de que no tienen forma digamos, de resolver una demanda creciente, las mantienen ahí en una zona gris. En esa zona gris pasan cosas que pueden llegar a ser horrorosas como esta y mucho peores. Entonces, en las discusiones uno tiene que definir, bueno, que existe una demanda que vos tenés que resolver, que la respuesta tiene que ser específica, no puede ser para muchos casos, ¿no? En la guardia de un hospital o en un servicio de internación general, pero a su vez, el Estado presente tiene que, al plantear que están habilitadas, tiene que regular. Lo mismo que pasa con otros sectores de salud. Vos, para habilitar un hospital, una clínica o un consultorio, un polivalente, te exigís que tenga determinadas condiciones. Entonces tiene que haber una regulación que las encuadre y las auditorías correspondientes, para que no están encuadradas, no estén habilitadas, que fuera de la ley y directamente no empiecen a funcionar. Pero yo creo que ese aspecto de la ley debe ser revisado para permitir que exista presencia del Estado y una regulación. Después, el tema de la droga de porquería y la droga buena. ¿Qué tema? Mirá, si yo a uno de los míos, compañeros míos, de la UOCRA, le doy la misma metanfetamina, de la misma calidad, que se toma todas las noches en los circuitos de fiestas de Costanera, la misma, pero el pibe sube a cargar una losa a 46 grados de temperatura bajo el sol, revienta como un esfuerzo, con la misma droga. Por eso digo, el tema de la droga, con una perspectiva de clase, mirá vos las condiciones en las que se consume una y otra. Entonces, la presencia del Estado yo no creo que deba ser
represiva, pero sí firme. Pero sí firme. Y es lo que no está haciendo. Sí represiva con la oferta, sí represiva con la oferta, pero me parece que tiene que haber un trabajo, no directamente sobre la persona. Salimos de acá y probablemente estén fumándose unos porros acá en la mirá, salimos corriendo, llamar a la policía y queremos patrulleros. Ni tampoco hacer algo directamente ahí. Me parece que hay algo que va muy en programas sistemáticos, desde la escuela, desde trabajar con los padres, desde tener un mensaje desde el Estado. Vuelvo al tema del tabaco, muy firme en cuanto a la información. Nos salvó la información, nos salvó el pedir el accionar a la oferta, sobre todo el accionar publicitario, y nos salvó la regulación y los acuerdos entre nosotros. Es un trabajo más lento, ¿no? ¿Qué hago ahora con los pibes que me traigan enfrente? O bueno, que usemos en algún momento. Sí creo en las penas duras cuando vos tenés esto por debajo de quien incurre en consecuencias. Por ejemplo, en Argentina tuvimos, hasta que participaron otra vez las mujeres, las mal llamadas madres del dolor, pero realmente sus hijos murieron, así que el dolor uno lo entiende. Pero hasta la intervención de ellas, para muchos en Argentina, matar a alguien pasado de merca era causal de absolución. Para muchos jueces. Causal de absolución porque no era consciente de sus actos, pasó por el jardín de infantes, se cargó 8 pibes, como pasó en Paraná, se cargó 8 pibes porque estaba pasado de merca, no era consciente de sus actos, absuelto. Eso no puede pasar más. Eso no puede pasar. ¿Eh? O alcohol, lo mismo. O alcohol. No puede pasar más. Es decir, el mensaje claro va ahí, no al previo, a los que te digo. Así que me parece que ahí el Estado presente, para mí, es eso. Y si hay que aplicar rigor, me parece más en este tipo de cosas, porque, bueno, yo soy de los que creen que sí impacta en cómo moldeas los comportamientos sociales, las penas que aplicas. Viste que hay una teoría abolicionista que cree que la persona que es violador, que vos lo condenes a una cadena perpetua, no va a hacer que deje de ser violador. Pero tampoco por eso vas a permitir la violación. Me parece que inflación legal acá en la Argentina. ya, me parece que marca la cancha lo mismo. La política de drogas se hace para los que todavía no empezaron, no para el que está dentro. El centro de la política de drogas es el mensaje a la parte de la sociedad que todavía no empezó. Esa es la política exitosa. Otra vez nosotros invertimos los términos del concepto y nos dedicamos solamente a que creemos que política de drogas es lo que hacemos con quien consume. No digo que no hagas nada, pero la política de drogas básicamente el mensaje es preventivo, es el que no empezó. El compañero Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre el tema de las drogas legales. no se te escucha. Las ahí está. drogas legales como la benzodiazepina, que están, digamos, cantidad, y la verdad que en la parte de esto que estábamos hablando de esto, de la anestesia, realmente está haciendo estrago con el tema de la clonazepam y la venta como una droga quita pena, digamos. Sí, obviamente siendo coherente con todo lo que digo, cuando yo hablo de los productores, estoy hablando de cualquier persona, empresa o industria responsable de la producción de mercancías psicoactivas, adictivas y tóxicas. Eso es una definición de droga a la que la OMS se resiste porque se mete con negocios formales, legales, pero nosotros creo que en la política de drogas tenemos que entender que todo lo que hacemos tiene que estar poniendo su mirada en cualquier productor de estas tres, y eso incluye publicidad, que hoy la verdad que los programas de la tarde, toda la pauta son medicamentos, toda la pauta. Tiene que ser publicidad, tiene que ser, hay acá médicos amigos presentes, tiene que ser la formación del médico y la forma en la que prescriben, basta de la ana que sea el modelizador del comportamiento de prescripción médica, tiene que ser el Estado, tiene que haber control ahí. Todo eso hay que mirarlo y tenés toda la razón del mundo. Siendo coherente con lo que digo, hacer política de drogas y hacer política de drogas en el sentido más allá del estatus jurídico que tenga, en el sentido de todas las mercancías que tienen estas tres propiedades. Último, compañero. Taurito, Sí, Cotargo, amigo. Mi pregunta es si crees vos que la clase política y la sociedad hoy
está a la altura de las circunstancias para encarar la reforma de la ley de salud mental. La sociedad, 2 horas. 2 horas. no, la sociedad yo te diría que sí. La sociedad te diría que sí. Pero bueno, lamentablemente hay cosas que hoy han caído en la grieta, y vos lo defendés como si fuera la Malvinas, ¿viste? Algunas, vos la defendés como si fuera un principio en el que se te va la vida, algunas cosas. No estás abierto ni a escuchar, ni a debatir, ni a medir. ¿Alguien está midiendo toda la gente que está hoy durmiendo en la calle? ¿Cuántas de ellas tienen problemas psiquiátricos y comerían 3 veces por día y estarían al abrigo de lo que fuera una institución, obviamente respetando los derechos humanos de las personas? Pero no me digas que hoy lo que vemos en la calle es niños. Se ha multiplicado, por un lado, por la situación social, pero nadie se puso a medir cuántos son esquizofrénicos, cuántos tienen diagnósticos psiquiátricos severos, esas personas que están. Medir, tenemos a medir. Bueno, dice esto, creo esto, hasta lo que yo digo, lo creo. Se empezó a aplicar, se ganó en el debate en el juego democrático, se empezó a aplicar como ley o como política. Bueno, a los 5 años, 6 años, 7 años, medí lo que está pasando. No te encierres, medí la realidad, enfrentala. Por ahí tenés razón, ¿no? ¿Sabés qué pasa con muchas de estas leyes? Perdón. Con muchas de estas leyes no tienen objetivos. Si vos lees las leyes, eso no está pasando en el resto del mundo, las leyes sancionadas en nuestro Congreso, o las políticas de drogas, ninguna vos vas a encontrar que te diga qué pretendés con esta ley. ¿Qué cosa querés que pase? ¿Y cómo se mide eso que querés que pase? La política argentina de drogas, si quieren saber por qué ha crecido más que en ninguna otra parte del mundo, no dice voy a reducir el consumo de drogas desde hace más de 15 años. No lo dicen. Entonces, obviamente, no va a pasar lo que no te propones que pase. Entonces, la ley de salud mental, quiero saber qué objetivos tiene, más allá del individuo y su derecho, que está bien. ¿Qué objetivo? Porque las leyes son genéricas, son para todos. Entonces, quiero ver si alguien me dice qué objetivos tenías para poder discutir. ¿Camina? ¿No camina? ¿Te fue bien? ¿Fue exitosa? ¿No fue exitosa? Es un ejercicio que todos nos merecemos porque atrás hay vida, hay pibes durmiendo en la calle, hay chicas esquizofrénicas violadas en las plazas teniendo un hijo por año todos los años de la ley de salud mental. Y digo, cosas que pueden ser duras, pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. La gente viviendo en la calle tiene que ver con cómo estamos, pero todo tiene que ver con cómo estamos. La política de drogas. Pero escúchame, Bueno, después de preguntar. La verdad, un fenómeno. Creo que en eso, creo que la formación de formadores, y los formadores son los padres con sus hijos, requiere la capacitación. Le vamos a invitar acá al compañero a que dé un taller que nos hable extensamente de cada uno de los temas que hablamos. Hay 4 o 5 temas que tienen que ver con la historia de mi vida. La desigualdad. Una vez más, la pobreza encaballada en la desigualdad por los grandes problemas de la gente. No es lo mismo fumarse un porro en la Avenida del Real que en España. Nada de lo mismo. Yo le agregaría a la manera de combatir que dijo el compañero con mucha precisión otro tema. Hay que atacar el negocio. No alcanza con educar, no alcanza con ver quiénes son los que lo fabrican, sino atacar el negocio, porque todo esto es un gran negocio. Hoy venía por la avenida Córdoba, Expo Cannabis. Bueno, detrás de eso, no que sea un mojigato, que nunca vi porro en mi vida, hay un gran negocio. La única manera de terminar y empezar a combatir esto es combatir el negocio. ¿Y quiénes son los grandes? Los grandes laboratorios. Los productores son solamente perejiles en una línea que mueve cientos de miles de millones. En una oportunidad, en Colombia dijeron, basta la droga. Los muchachos dijeron, bueno, no invertimos más acá, pero la inversión eran 40.000 millones de dólares por año, y después llamaron para que se. Este es el nivel de locura
Este es el nivel con los que tenemos que pelear. La Argentina exporta 40.000 millones de dólares de soja, Colombia de droga. Esta solución es compleja. Nosotros hemos trabajado mucho con las drogas, hemos trabajado mucho en el conurbano, hemos trabajado con las madres del Paco. Los cuentos de la madre del Paco son, pero para ponerse a llorar. Un día una señora nos contaba acá, dice, llegué a casa, no había más ni puertas ni ventanas. Mi hijo con un martillo y un cortafierro sacó todo para vender para fumar Paco. Ejemplos de eso tenemos a montones. Hay que tomar esto en serio, porque las drogas que socialmente han sido admitidas, como el cigarrillo y tantas otras cosas, como ahora la marihuana, que la miramos con buenos ojos, detrás de ese gran negocio. Hay que pelear con el negocio, con los grandes responsables de todo esto. La verdad es que a partir de ahora tenemos otro trabajo, formar a los formadores. Empezar a hablar con los padres, cuál es el mensaje claro para transmitir a sus hijos, a sus menores, y acá el compañero vamos a hacer trabajar un poco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.